Empezamos. Muchísimas gracias a todos por estar acá. Bienvenidos y bienvenidas a mi webinar, dame un segundo, sobre cómo recuperar el timón de tu vida. Lo que vamos a hacer es una charla que tiene una duración más o menos de 35 a 40 minutos. Y lo que voy a enseñarte, vamos a hacer una charla que tiene una duración de 35 a 40 minutos más o menos. Y lo que pueden ir haciendo, si tienen dudas o comentarios o lo que quieran, es ir escribiendo. Cuando yo termine la charla, vamos a cerrarla con una pequeña meditación. A mí me gusta cerrar mis charlas con una meditación muy, muy cortica. Y entramos a contestar preguntas, comentarios y vamos a tener un rato de que puedan escribir lo que quieran, lo que necesiten o hacer las preguntas que quieran. En esta charla, la idea es enseñarles o darles tips de cómo enfrentar la ansiedad, el miedo, la frustración que nos generan las situaciones retantes que todos tenemos que vivir en algún momento de nuestras vidas y que muchas veces cómo manejamos estas situaciones no nos permite como ir en el camino que quisiéramos, como cumplir nuestros sueños. Entonces, cuando aprendemos herramientas para aprender a pararnos en el presente, para entender quiénes somos nosotros, qué estamos haciendo acá y cómo nosotros podemos realmente, digamos, cambiar nuestra experiencia de vida desde hoy. Eso se llama elegir de nuevo, aprender a elegir momento a momento, digamos, cómo nos asomamos al mundo, de tal manera que podamos empezar literalmente a encauzar este barco que es nuestra vida hacia nuestros sueños. Como le decimos, cómo recuperar el timón de la vida, de nuestra vida, cómo realmente poder tomar el timón y encauzar este barco hacia un puerto que nos haga felices, que nos permita disfrutar la vida. Entonces, esa es digamos, la idea de esta charla y espero que al final tengan, digamos, un rumbo muy claro de cómo lo podemos hacer. Es importante, en la medida que puedan, que apaguen celulares, que se regalen un ratico para ustedes, porque a medida que va avanzando la charla, yo voy dando tips y voy dando eh, digamos, ideas de cómo podemos ir tomando el timón de nuestra vida, que es la idea. Entonces sí vas a encontrar herramientas, digamos, interesantes, poderosas, para hacer el cambio que estás queriendo hacer. Para los que no me conocen, les quiero contar un poquito cuál es mi historia, cómo llegué a, digamos yo, a este camino. A ver, vamos aquí, sigamos. Al final de los años 90, a ver, yo soy ingeniera industrial como, digamos, mi carrera tradicional, por decirlo de alguna manera. Y al final de los años 90 yo tenía, pues, digamos, en Colombia pasamos por una época, digamos, muy, muy difícil, muy retante, no solamente a nivel económico, sino a nivel social, de seguridad. Y eso hizo que muchas familias, la nuestra incluida, empezaran a buscar alternativas por fuera del país, porque realmente no estábamos viendo en Colombia un país viable, estábamos viendo un país con muchas dificultades, a tal punto que hoy en día, los economistas de hoy en día les llaman a esa época la crisis de fin de siglo en Colombia. Las familias empezaron a buscar cómo volver a empezar en Costa Rica, en Panamá, en Estados Unidos, en España muchísimo, y nosotros no fuimos la excepción. Para el año 2001, yo estoy casada con un ingeniero civil, nosotros hemos sido independientes la mayor parte de nuestra vida, y para el año 2001 nuestros negocios se habían ido como un dominó, se habían ido cayendo, y realmente no veíamos un país viable al frente.
Mis hijos tenían en ese momento 8 y 6 años, o 7 y 5 años, y terminamos yéndonos para Panamá en búsqueda, digamos, literalmente a volver a empezar. Cuando llegamos a Panamá, digamos que volvimos realmente a empezar con nuestros negocios, con nuestra construcción, y a finales del año 2010 estábamos pasando por una, digamos, situación familiar, digamos, por una situación económica muy difícil, porque uno de los negocios de mi marido, digamos que no salió como esperábamos. Estando en este proceso, eh, inicios del 2011, mi madre se suicida. Y tal vez fue el momento en que yo entendí que yo no era capaz de manejar esta situación sola, o sea, era como demasiado. Y entendí que tenía que pedir ayuda. Llegué a pedir ayuda a una psicóloga clínica que quiero muchísimo en Panamá, que realmente me ayudó muchísimo y tenía la particularidad muy especial de que ella, además de ser psicóloga clínica, era una persona muy, muy espiritual. Entonces, tal vez fue la primera persona que me enseñó a ver el mundo de una manera diferente. Ya me acuerdo mucho que me recibió y me dijo, ya te cansaste de sufrir, por favor, ¿de qué me hablas? Le dije, esto después de un proceso, digamos, largo y pues que para mí no fue fácil, como se imaginará. Fue muy retante para mí entender que podía haber personas que me podían ayudar. Yo estaba como muy acostumbrada a ser muy autónoma y un poco lo que sentía y lo que pensaba en ese momento era que, pues, que qué podía hacer por mí un psicólogo si yo tenía un proceso de quiebra entre las manos, estábamos pasando por un proceso de quiebra, o que qué podía hacer por mí un psicólogo si yo lo que tenía, pues, era que hacer un proceso de duelo que evidentemente no era fácil. Pero digamos que yo me demoré un tiempo en entender que así yo no supiera qué podían hacer por mí, yo necesitaba preguntar y, y buscar ayuda. Um, Cuando ya busqué ayuda, yo estaba realmente muy, muy afectada. Tuve que cambiar un poco mis prioridades y entender que yo tenía que poner de mi parte si yo quería que mi entorno cambiara. Y en el caso de suicidios, de temas como tan fuertes, empezamos a pensar también en un proceso familiar, obviamente, no solamente en el duelo propio, sino en cómo nos enfrentamos a una situación que es tan retante, porque no solamente te reta a nivel de duelo, sino a nivel de un montón de creencias, que también fue muy importante, porque yo fui educada en la religión católica y pues no es fácil. Lo que entendí, lo que aprendí, es que realmente el dolor y el sufrimiento estaba en mi forma de pensar, en mis creencias, en mi forma de ver la vida, que tenía mucho que ver con aprendizajes de niña y pues no quiero ni decirles lo que tiene que ver en este caso la religión católica con este tipo de enfrentamiento. De manera que en definitiva fue un paso muy importante para mí buscar ayuda y empezar a ver el mundo de una manera diferente. Empecé a ver lo que aprendí, si lo tengo que resumir, fue a ver oportunidades, donde antes solo veía dificultades, problemas y muchísima tristeza. Una vez pasé por la psicóloga y empecé, digamos, a empezar a ver el mundo un poquito diferente, me sucedió una cosa muy, muy linda. Y fue una llamada en el 2014, tal vez. Yo recibo una llamada de una persona que yo quiero mucho. Y me dice, Patri, ¿cómo estás? Y le dije, bien, muchas gracias. Todos tendemos a, como dice una cliente mía, a ponernos la careta, todo está en orden, pero no estaba. Y esta persona me dice, qué cosa tan curiosa que a mí los ángeles me están diciendo que tú necesitas ayuda y yo puedo ayudarte. Perdón, le digo, ¿quién te está diciendo qué? Yo no sabía para ese momento que había personas que podían trabajar de la mano de los ángeles en ayudarnos
a, digamos, a cambiar nuestra experiencia de vida. Sobra decir que con semejante llamada, yo termino donde la persona que hablaba con los ángeles en ese momento en Panamá, ella ya no vive en Panamá, y tampoco se me olvidó nunca cómo me recibió. Ella me recibe y me dice, creo que ni me saludó, ella me recibe y me dice, Patricia, los ángeles me están diciendo que cuando te han abandonado. ¿Cómo? Le dije, y me dijo, sí, que les digas cuándo en tu vida ellos te han abandonado. Tal vez fue la primera vez en mi vida que yo miro hacia atrás y me encuentro con que realmente, a pesar de digamos, de todas las dificultades que había implicado para nosotros en general la vida, no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista, digamos, afectivo, como les estoy contando. Finalmente, aquí estábamos. Habíamos logrado sacar adelante a nuestros hijos estaban digamos que habían hecho su colegio o seguían terminando su colegio. Finalmente aquí estábamos. La familia estaba bien, mi familia, las familias extendidas estaban bien. Tal vez fue la primera vez que yo miré sobre mi hombro y dije, ¿sabes? No, a mí nunca me han abandonado. Realmente no. Lo que hice en ese momento fue notarlo. No es que no me hubiera dado cuenta antes, pero nunca había visto tan claro el camino, es lo que quiero decir. Cuando empecé a trabajar con esta persona y empecé a sentir la paz, la tranquilidad, realmente la capacidad de ver el mundo diferente, hubo un momento en que yo dije, yo quiero hacer esto. Y hoy sé que es parte, digamos, de mi camino de vida, de mi propósito. En ese momento yo simplemente dije, yo quiero hacer esto, porque es que era absolutamente amoroso la manera como se comunican los ángeles con nosotros y cómo nos ayudan realmente a encontrar nuestro camino. Es así como yo hoy soy. Yo empecé mis estudios más o menos en el 2014, 2015, y hoy yo soy sanadora energética con arcángeles, soy terapista con ángeles, soy reikista, que es sanación con las manos, y soy coach de vida y bienestar, de transformación, coach especializada. Entonces, digamos que esa es mi historia y así llegué yo a este camino. La buena noticia es que yo hoy puedo, digamos, enseñar a las personas a vivir en paz, a sumarse al mundo diferente, digamos, de una forma mucho, mucho más rápida de lo que me tomó a mí hacer mi propio aprendizaje, porque, pues, como les digo, yo he estudiado mucho y sigo estudiando. Entonces, antes de empezar esta charla, lo primero que quiero es que se imaginen lo que sería estar en paz, estar en calma, estar en tranquilidad, aún enfrentando las situaciones más retantes que a veces ni se nos ocurre que vamos a tener que enfrentar. Dentro de ellos el COVID, porque creo que a nadie se le había pasado por la cabeza. Entonces, lo que yo quiero hoy enseñarles es que eso no solamente es posible, sino que uno puede lograr eso más rápido de lo que, de lo que uno pensaría. O sea, realmente hay que hacer un trabajo, clarísimamente que hay que hacerlo, pero se puede aprender, digamos, con alguna rapidez. Entonces, para empezar, lo primero que yo quiero abrir esta charla eh, explicándoles que lo primero que tenemos que entender es cómo funcionamos los seres humanos. Los seres humanos somos seres espirituales, literalmente seres de luz, teniendo lo que se llama una experiencia humana. Nosotros entramos a la Tierra para aprender, como cuando mandamos un niño de 4 o de 5 años al colegio. Así entramos a la Tierra. Y literalmente, cuando nosotros entramos a tener esta experiencia humana, olvidamos nuestra naturaleza espiritual y nuestro poder. Bueno, no es que no lo sepamos, es que de alguna manera pasamos un velo, es como si pasáramos por un velo, porque necesitamos tener esta experiencia y olvidar un poco nuestra luz, toda nuestra fuerza, para poder enfocarnos en las lecciones que tenemos que aprender en la Tierra. Entramos a este mundo tridimensional con un propósito, que es aprender una o más lecciones vitales, es decir, crecer espiritualmente. Pero sin brújula, eso no es fácil. Entonces nosotros como seres de luz que somos,
Aprendemos en diferentes planos. Nosotros no es que volvamos al hogar y dejemos de aprender. Nosotros aprendemos todo el tiempo. Pero para efectos de esta charla nos vamos a concentrar en el plano terrenal, en esta dimensión tridimensional en la que nos encontramos. Dado que venimos con un plan, que venimos con unos aprendizajes, nosotros tenemos ángeles, guías y maestros o sabios que nos llevan de la mano a través de esta experiencia. Entonces, de esta forma, con un plan bajo la manga y con ángeles, guías y maestros, entramos al mundo, entramos a tener nuestros aprendizajes. Al principio, cuando nosotros entramos al mundo chiquitos, todo se resume literalmente, para que sepan, en aprender a manejar este cuerpo y este mundo limitado. Y eso nos lleva algunos años, porque nos limitamos muchísimo para poder hacer estos aprendizajes. Entramos al cuerpo de un bebé y aprendemos literalmente a pertenecer al mundo y todo lo que esto implica, sus normas, sus reglas, la sociedad a la cual estamos perteneciendo. Y a eso dedicamos toda la primera parte de aprendizaje, porque nos va a ser muy, muy útil cuando llegue el momento de empezar literalmente a ejecutar nuestro plan de vida, nuestro objetivo final, y por el cual llegamos al mundo en primera instancia. Acuérdense que venimos con un plan claro, sabio, perfectamente, digamos, definido. Nosotros sabemos a qué venimos y escogemos nuestras circunstancias, escogemos a las personas con las cuales venimos, escogemos todo lo que estamos viviendo. Aquí no hay coincidencias, aquí hay diosidencias, aquí hay sincronicidades. Entonces, parémonos en estos seres de luz que nosotros somos. Hoy, ya, reales y eternos, porque eso somos nosotros. Nosotros necesitamos tener una o varias experiencias que nos permitan ponernos en la posición o en la situación que requerimos para hacer nuestros aprendizajes. Aprendemos desde las dificultades la mayoría de las veces, es decir, cuando vivimos situaciones retantes que nos obligan, literalmente nos obligan a mirar hacia adentro, es cuando nosotros realmente hacemos las preguntas de ¿a qué vine al mundo? ¿Qué se espera de mí? ¿Hay algo más allá de las dificultades que vivimos o vemos a diario? Es cuando nosotros decimos, a ver, ¿qué es lo que pasa acá? Al olvidar quiénes somos, olvidamos también nuestro poder, nuestra experiencia de ser inmortales y eternos y saber que por tanto a nosotros nada nos puede dañar. Aún, o sea, por tanto nos enfocamos al principio únicamente en nuestra experiencia terrenal y de alguna forma, en algún momento de nuestra vida decidimos o aprendemos que esto es lo único que hay. Es muy curioso porque aun cuando el 90% de la población mundial, miren lo que les estoy diciendo, cree en una energía superior o un ser superior, esa energía nosotros la llamamos Dios, Ki, Chi, Prana, la mente, la gran mente, el universo, como lo quieras llamar. La verdad es que en el día a día se nos olvida que somos chispa divina y funcionamos como si fuéramos seres finitos, como si fuéramos seres pequeños, como si no tuviéramos sino este día. ¿Ok? Entonces, lo primero, quiero que se imaginen por un momento el tamaño del universo. Cierren los ojos, imagínense el tamaño del universo. Y dentro de ese tamaño del universo, fíjense el punto ínfimo que representa la Tierra en comparación con el Sol, con la Vía Láctea. No hablemos de más allá que ni siquiera nos cabe en la cabeza. Y dentro de eso imagínate el punto ínfimo que eres tú en esa inmensidad. Y al mismo tiempo de ser esta presencia, quiero que notes
tu energía divina, tu luz. Venimos de un poder que no podemos ni siquiera imaginar, que no nos cabe en la mente. Y ese poder, esa energía, es nuestro Padre, es nuestra esencia. Y sabemos que es sabio y que es sumamente amoroso. Eso somos nosotros, estos seres de luz, sabios y amorosos. Todo esto se los digo para que puedan recordar que nada de lo que nos sucede en la vida está sucediendo al azar. Nada de lo que te sucede en la vida está pensado para lastimarte. De ninguna forma. Lo único que está pasando es que lo que nos sucede está literalmente preparado para darnos las herramientas y las posibilidades que necesitamos para nuestro aprendizaje espiritual. Es como si nos mandaran al colegio a aprender a colorear, digo yo, y nos mandan con el cuaderno de colores y con los colores. No nos mandaron solos, no nos mandan con las manos vacías como nosotros no lo haríamos con un hijo si lo mandáramos al colegio. Nos mandamos con todos sus útiles. Así nos mandaron a nosotros. Cuando tú puedes visualizarte de esta manera, como esta chispa de luz, como esta energía sabia, literalmente puedes acercarte más fácilmente al plan que traes para esta existencia, al propósito que traes para esta existencia. Literalmente, como seres de luz que nosotros somos, creamos nuestra experiencia de vida. Y la creamos desde nuestros pensamientos, desde nuestras creencias, desde nuestra vibración energética, como si creáramos una película, literalmente, como si creáramos una película tridimensional. La buena noticia es que tú eres el director de la película, eres el creador de la película, no eres el actor. Nosotros no somos actores, somos creadores, somos directores. Entonces, sí somos directores de la película y creamos desde nuestro pensamiento. La pregunta es, ¿puedo tener mis lecciones vitales sin sufrir? La respuesta es un sí rotundo. Eso nos lo enseñan los ángeles. Los ángeles nos dicen, tú vienes a aprender, el aprendizaje es obligatorio, pero sufrir en el proceso es opcional. Si la respuesta es sí, y podemos hacer nuestros aprendizajes sin sufrir, la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos para tener nuestros aprendizajes sin sufrir en el proceso? Para entender por qué sufrimos, por qué nos angustiamos, por qué nos da ansiedad, por qué nos cuesta trabajo a veces levantarnos, porque sentimos que no hay tiempo para hacer todas las cosas que tenemos que hacer, es importante definir el sufrimiento. Y yo defino el sufrimiento como un querer controlar las circunstancias desde el intelecto, desde la mente. Como nosotros no podemos controlar las circunstancias que tenemos que vivir, sufrimos. Pero es un problema de control. Creemos literalmente que si no obtenemos lo que deseamos, en el momento en que lo deseamos, como si fuéramos magos, como si sacáramos una varita mágica, eso significa algo de nosotros o significa algo de los demás. Y voy a hacer énfasis en que esto es una creencia. Creemos que no lo podemos usar. Dado que nosotros planeamos nuestras vidas, nuestros guías, nuestros ángeles, nuestros maestros van a cuidar de que nosotros podamos hacer los aprendizajes tal y como estaban planeados. Cuando me preguntan, ¿dónde están los ángeles? Cuando alguien es lastimado o se lastima a sí mismo, la respuesta es que eso es parte del camino que esa persona escogió para su vida. Por tanto, sus ángeles, guías y maestros lo acompañan en su experiencia y lo guían para que pueda aprender de esa vivencia. Y usualmente, cuando las experiencias son muy retantes, trae un aprendizaje no solamente para la persona, sino para las personas que viven con él esa experiencia. En el caso mío, el aprendizaje era obviamente para mi madre, pero también para todos los que, digamos, sufrimos con esa pérdida. También tuvimos que
hacer un aprendizaje, y en el caso mío es clarísimo, que estoy sentada hoy hablando, empujada por esa experiencia. Hace unos días tuve una conversación de coaching con una ejecutiva, con una persona, digamos, con un buen trabajo, que me decía que uno de sus retos más fuertes era la sensación de tener que salir al rescate de otras personas. En una serie de situaciones esto se le repetía. Y este sentimiento le generaba ira, le generaba frustración, muchísima ansiedad. Y además sentía o siente que las diferentes situaciones que le traen a la mente este enojo se repiten en su casa, en su trabajo y que vienen desde niña. En esta sesión en particular, que fue muy linda, pudimos notar el fondo del aprendizaje. Eso se llama entender, entender desde dónde venía esa sensación de ira, de enojo, de dónde venía. Cuando nosotros podemos entender lo que está sucediendo, lo podemos cambiar, lo podemos ver desde otro punto de vista. Lo que aprendimos con ella fue que ella tiene el don natural, de saber decir las cosas difíciles a los demás de una manera amorosa y respetuosa. El don de la comunicación afectiva, asertiva inclusive. Por eso, con frecuencia en su empresa, ella es llamada a resolver conflictos que requieren de esa habilidad. Ella estaba enfocada en la otra cara de la moneda. Siempre las situaciones tienen dos maneras de verlas. Lo que pasa es que a nosotros, sobre todo en Occidente, estamos muy entrenados para ver las situaciones como desde el miedo, desde el dolor, desde la parte difícil. Ella estaba enfocada, sus pensamientos la llevaban como a sentirse víctima y a sentirse realmente abrumada con las circunstancias. Ante su pregunta recurrente de por qué yo, por qué no los demás, porque ella me decía, es que ¿por qué yo tengo que salir al frente cuando lo debería hacer mi jefe, o lo debería hacer mi padre, o lo debería hacer otra persona? La respuesta es que hoy, cuando ella puede notar que ella tiene ese don, como le digo yo, de la comunicación asertiva, como nos dijeron los ángeles en ese momento, por eso le piden que haga esas intervenciones. Ella entiende que hay dos maneras de ver el mundo. Mira la diferencia. A ella la están entrenando y la estaban entrenando desde chiquita, porque ese es un don. Y esta persona además es psicóloga, es directora de recursos humanos, es una persona que realmente tiene que trabajar con personas desde ámbitos, digamos, que son muy retantes a veces y muy difíciles para otras personas. Cada vez que ella tuvo que asumir el rol, aprendió a hacerlo mejor, a comunicarse con amabilidad y con respeto con los demás, aún en situaciones difíciles, lo que los otros simplemente no se atrevían a hacer. Entonces, ella hoy puede notar su don, puede ver por qué hoy tiene un cargo en su empresa que tiene que ver con relaciones personales y con relaciones personales a niveles, digamos, como les digo, a veces muy retantes. Y porque eso le sucede desde niña. Eso se llama ver desde el amor, que la respuesta a por qué yo es que es la más capacitada de su entorno para hacer esa labor. Y probablemente necesitaba ser consciente de esto para poder continuar con su camino y para enfrentar los retos que tiene en su vida por venir. Entonces, todos podemos aprender a ver y a vivir nuestra vida desde el amor. La respuesta de nuevo es sí, claro que sí, podemos aprender. Podemos cambiar nuestra experiencia de vida escogiendo nuestro siguiente paso desde el entendimiento de cómo funcionamos. Claro que sí, mira que en el ejemplo que te estoy poniendo fue absolutamente liberador y revelador ver esto desde el amor, verlo desde un punto de vista diferente. Si nosotros podemos aprender a vernos como un ser espiritual, como estos seres de luz que somos, literalmente podemos también aprender a ver a los demás como lo que son, compañeros de camino, compañeros de escuela, compañeros de curso. Y por tanto, no tenemos que hacer nada que no queramos. Y a cambio, realmente podemos hacer
de veras lo que deseamos, porque como dicen los ángeles, todo está en orden, siempre está en orden. ¿Cómo aprendemos entonces a cambiar nuestra experiencia de vida? Nuestra mente aprende, y lo digo muy, muy enfáticamente, aprende a pertenecer a una sociedad, a pertenecer a un entorno. Eso es lo primero que hacemos. Más o menos entre los 0 y los 5, más o menos entre los 0 y 7 años de vida. Aprendemos a pertenecer a esta sociedad, a pertenecer a un entorno, a pertenecer, a entender el mundo al que vinimos. Y creemos, entonces, que el mundo es así, que las cosas son así. Y lo pongo muy entre comillas. Aprendemos a reaccionar ante nuestros pensamientos. Nuestra mente genera pensamientos de forma inconsciente, permanentemente, y puede generar 30.000 o 70.000 pensamientos en un día. Pero nosotros tenemos la capacidad de cambiar esos pensamientos. Nosotros podemos entender que nosotros no somos lo que pensamos. Eso es el primer, digamos, el primer aprendizaje que es importantísimo, porque tendemos a hacer lo que la mente nos dice. Esto es así, esto es así, juzgamos, nos asomamos, sentimos y actuamos desde lo que pensamos. Y resulta que lo que pensamos fue aprendido. Nos asomamos al mundo desde lo que aprendimos. La buena noticia es que como esto es aprendido, nosotros podemos reaprender, podemos aprender literalmente a ver la vida diferente. Si pensamos diferente, si la vemos diferente, sentimos diferente. Si sentimos diferente, actuamos diferente. Si pensamos, sentimos y actuamos diferente, ¿saben qué hacemos? Cambiamos el rumbo de nuestro barco. ¿A dónde? A donde nosotros queramos, desde el amor, pero a donde queramos. Desde ahí, nosotros empezamos literalmente a tomar el timón del barco, a tomar las riendas de nuestra vida. Nos relacionamos con el mundo a través de nuestros pensamientos. Creamos una película, nos vamos hacia el futuro. Pero esa película es una película. Eso no somos nosotros. Esos pensamientos no son nuestra esencia. Entonces, lo primero es aprender a notar lo que pensamos. Esta vez, traten de pararse en el lugar del observador, como les dije ahora, párense aquí afuera y miren un poquito la película, porque es que la película, ustedes son los que lo crean, ustedes son los creadores. Entonces, si no les gusta, ¿cómo la cambiamos? Pero mírenlo desde afuera, porque sí tenemos esa posibilidad. Si eres el director de tu película, piensa por un momento si te gusta la película que estás creando. Y si no, vamos a empezar a crearla literalmente de nuevo. Pero nos vamos a parar esta vez en la posición de director, no de actor. Una persona me explica también en una de mis sesiones de coaching que ella desde pequeña creó una vida para ella, se la imaginó. Su vida ideal incluía estar casada antes de determinada edad, tener 1 o 2 hijos para ese momento. Tenía que tener un marido excepcional, tipo príncipe azul, y por supuesto, tener los recursos económicos para no pasar apuros y para disfrutar de la vida. Al acercarse a la edad que ella se puso, se encuentra con que no hay pareja a la vista, con que no hay hijos, con que no hay suficiente dinero para pagar las cuentas. Y todo esto, como me lo dice, a pesar de haber rezado, haber hecho cuanto pensó que era necesario para, cuanto pensó que era necesario para su meta. Así que decidió enojarse con Dios y con el mundo y con ella misma. Piensa que tanto su vida
Piensa, por tanto, que su vida no merece ser vivida y en otras ocasiones piensa que la están castigando, que ella no es suficiente. Mira cómo no solamente las cosas no salen como ella pensó que eran, ella dijo esto va a ser así y no era, sino que se enoja. Es decir, lo que les estoy explicando es ninguno de nosotros controla nuestras circunstancias. Las circunstancias que nosotros tenemos que vivir dependen de nuestros ángeles, guías y maestros, pero sí podemos controlar nuestra experiencia de vida. Cuando queremos controlar las circunstancias, de allí viene el dolor, la frustración, el sufrimiento. En el caso que les estoy contando, como esta persona está tan enojada con el mundo, está tan enojada con Dios, está tan enojada con ella misma, le puedo decir qué pasa. El mundo le muestra su enojo como un espejo. Esa es la película que ella está creando. Se lo muestra con jefes que ella no entiende, que considera injustos. Se lo muestra cuando ella no puede encontrar pareja. Se lo muestra con cada situación que vive, porque ella crea su experiencia. Ella puede aprender a ver el mundo diferente, por supuesto que sí. Puede decidir dejar de sufrir y tomar lo mejor de lo que vive. Entender que si bien su vida no fue como ella la planeó desde la mente, tiene muchísimas cosas rescatables y tiene muchas que puede disfrutar desde el corazón. Tiene un trabajo bien pagado, tiene una familia que la quiere y la soporta, puede sostenerse sola, tiene muchísimas cosas que agradecer sin lugar a duda, no las puede ver porque está enojada con ella, porque está enojada con Dios, porque está enojada con el mundo. El mundo le muestra esa película. Lo bonito de este proceso es que tú cambias tu manera de ver el mundo y tu mundo cambia. O sea, como le decía yo a esta persona, es que el cambio viene de adentro, no viene de afuera. Entonces la buena noticia es que está en nuestras manos hoy, ya, ahora, empezar a cambiar. Eso se llama elegir de nuevo. Si tú no te gusta lo que elegiste, si no te gusta tu película, elige de nuevo. Lo podemos empezar a hacer hoy, ya, ahora. No necesitamos permiso de nuestros jefes, no necesitamos permiso de nadie, porque nosotros ya crecimos. Esa es otra buena noticia. Yo a veces le digo a las personas cuando me dicen es que no puedo porque mi pareja, no puedo porque mi papá, no puedo porque... No, 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 no. Es que crecimos, es que ya estamos listos para tomar el timón. Y nosotros podemos empezar a hacerlo ya. La buena noticia es que cuando nosotros cambiamos interiormente, el mundo cambia. Y de pronto, mágicamente, empiezan a aparecer las respuestas, las oportunidades, las experiencias positivas desde el fluir, desde el presente, desde entender que tú no eres tus pensamientos, que tú no eres tus creencias. Empiezan a aparecer lo que se llaman sincronicidades, diosidencias, lo que muchos llamamos milagros. Así sucede. Cambiar nuestras creencias, cambiar nuestra experiencia de vida pasa por el amor propio, sin lugar a dudas, por soltar el dolor, el sufrimiento, la ira, el desengaño y aprender a disfrutar el momento presente. Aprender, y repito muy fuerte, aprender a ver la luz en lugar de la oscuridad. Aprender a que todo está en orden, que estamos a salvo y a disfrutar de esta escuela que es la vida sin sufrir. La vida te devuelve optimismo, luz y armonía como un espejo cuando tú la encuentras dentro de ti. Voy a cerrar con unos pequeños tips para que los pueden apuntar si quieren. Lo primero, pide ayuda. Pídele ayuda a Dios. No necesitamos sino estar dispuestos a ver esto, a ver la situación, a ver las circunstancias, a ver mis miedos desde otra perspectiva. Y esto se aplica con el trabajo, con las personas, con todas las circunstancias que nosotros queramos cambiar. Es pide ayuda. Pueden hacer una pequeña oración, Señor, estoy dispuesta o dispuesto a ver esto desde el amor.
te entrego el miedo, te entrego la angustia, la preocupación. Estoy dispuesta a ver esto, a ver la moneda desde la otra cara. Estoy dispuesta a verlo desde el amor. Una vez hagas esto, haz una oración y pídelo. Ten claro que quieres cambiar y pídelo, enfócalo, pon tu conciencia ahí. Practica el instante santo. Practicar el instante santo es aprender a pararnos en el presente. Una de las cosas que yo más le enseño a las personas en mi coaching es que mientras más retante la situación, mientras más estemos en estos torbellinos que a veces nos sabemos meter todos y que realmente los estamos viviendo porque nosotros no controlamos nuestras circunstancias, más en el presente te quiero, más aquí, más aprende a vivir el instante santo. Lo que yo llamo el instante santo es recordar que a nivel espiritual el tiempo no existe. El tiempo es una herramienta en esta tercera dimensión para que nosotros podamos hacer nuestros aprendizajes. Pero a nivel espiritual el tiempo no existe. El futuro no existe. Y el pasado se fue. Del pasado aprendemos. Entonces, mientras más retantes sean las situaciones, más quiero que estés acá. Es que puedo hacer en la próxima media hora. Punto. Ya. Me paro, o sea, porque digamos que muchas veces nos enseñan un día a la vez y lo usamos mucho un día a la vez, pero por experiencia yo sé que a veces un día es largo, que a veces un día realmente es muy, muy largo. Si ustedes están en una situación donde realmente el día es muy largo, media hora a la vez. Una de las cosas que me enseñaron a mí Los Ángeles, me costó trabajo aprender para que sepan. En algún momento que llegué, donde la persona que hablaba con Los Ángeles, donde esta mentora, eh, muy, digamos, angustiada, ellos me decían, mira, es que tú no controlas tus circunstancias, el control lo tenemos nosotros, y a mí eso me generaba una ansiedad tremenda. Y tan lindos me dicen, bueno, si te da mucha angustia, puedes planear 4 horas para adelante. Yo me quedé, bueno, pero sí, media hora. O sea, aprender a pararnos en el presente, ustedes no saben lo que eso ayuda. Le vamos a dejar el futuro a Dios y a los ángeles, además porque son amorosos, porque otras cosas que nos enseñan es que el 98% de los miedos que nosotros creamos en las películas no se hacen realidad. Entonces, hacemos la película de miedo, nos metemos a verla, nos llenamos de ansiedad, no depende de nosotros y además eso no se va a hacer realidad. Entonces, primero pide ayuda. Disponte a verlo de una manera. Dile a tus ángeles, ayúdame a ver esto de una manera diferente. Practica el instante santo, al presente, como digo yo. En este instante santo, que lo único que tengo, estoy a salvo. Y vuelve rápidamente. Y vuelve rápidamente es que evidentemente nos vamos a salir, porque vivimos en un mundo donde tenemos todo el tiempo personas que nos están diciendo si no haces esto, si no haces aquello, si no sé qué, o sea, estamos en el mundo real. Entonces, es como notar, cuando nos estamos saliendo, como digo yo, enderezamos el barco. Vuelve rápidamente. Y vuelve rápidamente, vuelve a hacer la oración. No necesitas más. Es respirar despacio 3 o 4 veces, es sonreír y es al presente. Eso es un truco que suena muy tonto, pero ustedes no se alcanzan a imaginar lo que ayuda para poder empezar a tomar literalmente el timón del barco, para yo poder saber muy claro para dónde voy, para dónde lo quiero dirigir y empezar a encaminar mi barco hacia ese sueño, hacia esa realidad que yo quiero vivir. Pero curiosamente, lo primero es aprender a pararme en el presente, aprender a no querer controlar todo, aprender a hablarme con amor. Cuando yo puedo aprender eso, a ser compasiva conmigo misma, a entender que yo hago lo mejor que puedo siempre y que eso es suficiente y está en orden, literalmente empiezo a ver el mundo diferente y las cosas empiezan a cambiar. Yo dije que iba a hacer una pequeña meditación, pero estamos un poquito corticos de tiempo. Bueno, no, hagámosla de todas maneras porque eso les enseña un poquito a pararnos acá y eso es un truco que también podemos hacer siempre. Entonces vamos a hacer una meditación donde les enseño a pararse acá y que lo puedan hacer en cualquier momento, en el trabajo, en cualquier momento. Les voy a pedir que por un momento cierren los ojos, descrucen las piernas, si están sentados, disfrútenlas, si están recostados,
Quédense recostados, piernas descruzadas. Manos en esta posición, encima de las rodillas están sentadas. Cierren los ojos, vamos a invitar al Arcángel Rafael, que está presente desde el inicio de esta charla, que yo no les había contado. Entonces aquí estamos con el Arcángel Rafael, que es el sanador del cielo por excelencia, el médico. Quiero que inhalen muy, muy despacio por la nariz. Lo más despacio que puedan. Quiero que sostengan el aire y que llenen completamente sus pulmones de luz, de la luz verde del Arcángel Rafael que la rodea, que los rodea, que nos está cubriendo a todos con su luz. Quiero que respiren muy, muy despacio, lo más despacio que puedan. Sostengan el aire, sosténganlo. Suéltenlo más despacio aún por la boca. Muy, muy despacio. Inhalen de nuevo. Despacio, calmada, serenamente, amorosamente. Llenen completamente su cuerpo de la luz del Arcángel Rafael. Esta luz es sanadora, relajante. Esta luz calma. Esta luz nos llena de paz. Esta luz nos llena de armonía. Esta luz nos llena de amor. Esta luz relaja todo lo que toca, todas las células, los músculos, los órganos de su cuerpo. Llénenlos de luz. Esta luz es sanadora. Al exhalar, quiero que exhalen tristeza, dudas, tensiones, angustia, ansiedad, cualquier miedo. Quiero que se lo entreguen al arcángel. El arcángel lo transmuta inmediatamente en paz, en calma, en armonía, en amor. Inhalen de nuevo. Llenen completamente su cuerpo de la luz del Arcángel Rafael. Miren la luz en su corazón, porque ahí se va a quedar. El Arcángel Rafael deja una luz muy, muy fuerte, una chispa en su corazón que llena su cuerpo de luz por dentro y emite luz. Sean conscientes de su propia luz, de la luz que empieza a emitir. Sean conscientes del espacio que ocupa la luz dentro de ustedes y por fuera. Esa es su aura. Sean conscientes de esta luz, porque ese es su poder, porque ese es su propia chispa. Esa es la luz que ustedes emiten. Siéntanla, véanla, sonríanle, abrácenla, agradezcan su presencia. Cuando estén listos, listas, abran los ojos y vuelvan conmigo. Bueno, pueden escribir lo que quieran, lo que necesiten. Espero que esta charla les ayude a saber que nosotros realmente podemos, de la mano de un coach, de la mano de un coach angelical, de la mano de los ángeles, encontrar las creencias que nos limitan y no nos dejan avanzar en la vida. Lo que yo puedo hacer, como les digo, es ayudarles a notar en el día a día las creencias y aprendizajes que nos limitan. Cuando nosotros podemos notarlas, entendemos por qué nos asomamos al mundo de una u otra forma y podemos cambiar esas tarjeticas, por unas tarjeticas y por unas creencias que nos empoderen y que nos dejen ver las oportunidades que nosotros siempre, digamos que tenemos en nuestro camino. Entonces eso, digamos que es lo que yo hago, ser coach de vida y bienestar de la mano de los ángeles. Y bueno, la que les interese, les gustaría, nos pueden escribir
y hacemos una primera sesión. Espero que esta charla les haya gustado. Antes de entrar a preguntas y respuestas, no me queda sino agradecerles por asistir, por oírme, y espero que realmente, digamos que tenga respuestas, que les dé una luz de cómo nosotros podemos realmente tomar el timón de nuestra vida. A los que llegaron más tarde, les cuento que la charla se las mandamos grabada porque hay personas que me la han pedido. Y bueno, antes de cerrar, les quiero contar que la charla les queda grabada si la quieren volver a oír, si la quieren compartir, con muchísimo gusto. Jessy, buenas noches desde Tlaxcala, México. Gracias, Jessy, por estar acá. ¿Cómo podemos lograr nuestro sueño cuando la realidad es muy retadora? Jenny, muchas gracias por la pregunta. Mira, te voy a explicar muy rápidamente. Imagínate que tú sales un día a la calle y te encuentras una persona en la calle que te está insultando y te grita y te dice un montón de cosas. Y te voy a explicar algo. Tú puedes enojarte con esa persona, puedes sentirte víctima y decir, pero ¿por qué me pasa esto a mí? O puedes decidir, hay una persona en la calle que me está gritando, yo salgo por la otra esquina. Quiero que notes en este ejemplo dos cosas. Lo primero, la persona que te está gritando, esas son tus circunstancias. Depende de ti, no. ¿Lo pediste? No. ¿Lo controlas? No, por supuesto que no. ¿Te afecta? Sí, te está gritando. Es una realidad. ¿Pero de quién depende? ¿Me enojo? ¿Esto significa que yo me enojo? ¿Esto significa que yo soy víctima? Y mira lo que soy. Esto significa que yo soy víctima, esto significa que yo me enojo, o esto significa que yo tengo que salir por otra esquina. De cada uno de nosotros. Cuando yo hablo de esa persona, estoy hablando de las circunstancias que nosotros tenemos que vivir. No depende de nosotros, pero sufrirlas sí depende de nosotros. Cómo nos relacionamos con esa circunstancia depende de nosotros. Eso se llama libre albedrío a nivel espiritual. Entonces, nosotros podemos lograr nuestro sueño independientemente de lo retadora que sea la realidad. Si logramos empezar a ver esa ventana, yo le llamo a eso dar un paso atrás. Y es un momento porque siento que no me puedo mover, porque el sentimiento viene de tus pensamientos. Y tus pensamientos son aprendidos, son creencias, ¿ves? Entonces eso responde a tu pregunta. Gracias. Con mucho gusto. Beatriz, muchas gracias a ti por estar acá. Mónica, muchas gracias. Helen, gracias. Patricia, extrañaba el momento de meditación con esa luz y paz que transmites. Un abrazo a ti, Helen, por tus palabras. Muchas gracias, excelente. Todo hermosos saludos desde Panamá. Gracias, Irelda. Jessy, gracias, muy bonita, qué bueno. Muchas gracias a ustedes. Olga, me encantaría. Gracias y buenas noches. Bueno, me alegro. Mil gracias, muchas gracias. Beatriz, muchas gracias por estar acá. Muy amable por tus palabras. Muchas gracias, qué bueno que les hubiera gustado. Gracias desde Timaná, Huila, qué bueno que estés, qué bueno, muchas gracias por estar acá. Gracias desde Lima, muchas gracias a ti, María Elena. Karen, muchas gracias, que me alegro que te hubiera reconfortado. Claudia, yo entré un poquito tarde, te agradezco por aceptarme, yo también quisiera la charla grabada, con muchísimo gusto les debe llegar a su correo, yo pienso que mañana. Claudia, Patricia, muchas gracias por esta enseñanza. Gracias a ti, Claudia, por estar acá. Jessy, ¿cómo hago para que no me afecten los problemas de pareja de mis padres? Te afectan por tus creencias. No es que tengamos que ser, no es que tengamos que aprender a ser indiferentes. Eso es importante, hacer aquí una salvedad. No es que vamos a ser indiferentes con la vida, con las situaciones de las demás personas, pero es entender que son sus aprendizajes, que ellos son seres de luz, y traen sus aprendizajes y tienen que vivir sus experiencias. Y nosotros traemos las nuestras y no podemos ni vivir las de los demás, ni los demás pueden vivir las nuestras. Entonces es un poquito buscar dónde está la conversación que hace que tú te sientas de alguna manera o responsable o
culpable o angustiada por una situación que no depende de ti. Los problemas de pareja de tus padres no dependen de ti. No sé si me estoy explicando. Esas son las cosas que tenemos que aprender a reconocernos a nosotros como seres de luz y a los demás también. Ah, Luis Daniel, ¿cuándo puedo saber que los ángeles me están hablando y no el ego? Sigue tu corazón. Cuando son los ángeles, para que sepas, siempre son mensajes amorosos, tienen que ver, te dan paz. Es una sensación de armonía, aún si te dicen, corre, muévete, porque algo va a pasar, las sensaciones de paz, las sensaciones de, o sea, aún si te están diciendo que hagas algo, apúrate, te lo están diciendo, es las sensaciones de paz, es un mensaje amoroso. Cuando es el ego, normalmente tiene miedo involucrado, tiene, tú no puedes, tú no eres capaz, cosas de ese estilo. Eso nunca viene, digamos, del amor, eso nunca viene de esta energía amorosa. No sé si ese puede ser un buen tip para reconocerlo. Omaira, gracias. Jacqueline, maravilloso desde Chile, mil gracias. Isabel, a ti por estar acá. Creo que la muerte de un ser cercano, dice Natalia, hace un efecto de despertar espiritualmente. Sí, con mucha frecuencia cuando ya estamos preparados. Es una de las enseñanzas que con mucha frecuencia traemos y es bonito, eh, digamos, el camino. No es que no vayamos a sufrir, o sea, a ver, cuando yo hablo de no sufrir en el proceso, de nuevo, no quiere decir que no me importen las cosas, porque obviamente que si tengo la falta de un ser querido, yo no te voy a decir a ti que no, que no vamos a hacer el duelo y el proceso. Yo le llamo a eso, aunque yo aprenda a tomar el timón de mi barco, imagínense un velero, este velero va a tener tormentas y va a hacer esto. Y un buen marinero, no es que no le pase esto, lo que le pasa es que endereza. Aprendemos a enderezar, a enderezar, a enderezar. Hay momentos en que la mar va a estar en calma y nosotros vamos a poder enrumbar el barco hacia el puerto que queremos. Pero hay momentos en que todo nuestro trabajo es enderezar el barco, porque estamos en mitad de una tormenta. ¿La vamos a tener que vivir? Por supuesto que sí. Pero aprendemos a hacerlo desde el amor, desde la calma, desde la tranquilidad, desde entender lo que estamos viviendo y darnos permiso de sentir. También eso es importante. Adriana, muchas gracias, hermoso. También quiero la charla, todo les llega. Claudia, Dios te bendiga, Pati, a ti. Gracias, Claudia. Gloria, me desvincularon de mi trabajo por mi edad, me sentí traicionada. ¿Cómo recuperar la confianza en la vida y en mí? Eso es un reto y es aprender a verte como ser de luz. Literalmente, aprender a entender que vienen cosas nuevas, que a ti nadie te ha abandonado, que la sensación de abandono viene de acá, porque te falta todavía ver tu luz dentro de ti. Esa es la manera, para que sepas. Susana de Costa Rica, muy lindo, gracias, me alegro. Beatriz, Beatriz, escríbenos al correo nuestro, porque esto yo paro la grabación y se nos pierden los mensajes. Ah, pero puedes escribir al chat o si te invitamos por un correo, te la mandamos con mucho gusto. Fíjate, si te llegó la invitación por correo, por ahí mismo te llega la charla. ¿Cómo no afectarme con las reacciones agresivas y de control absoluto que quiere tener mi padre sobre mí? Luz Helena, esa es una buena pregunta y te voy a explicar lo siguiente. No hay manera de que nadie nos haga sentir nada. Nosotros nos sentimos solitos. El timón lo tenemos nosotros. Esa es una muy, muy buena noticia. Porque lo que estás haciendo es que ante tu padre lo que te está mostrando es su ventana. Lo que te está diciendo es, yo creo que las cosas son así. Y tú te estás comprando la idea. ¿Por qué? Porque te la enseñaron desde chiquita. Lo estás haciendo a nivel inconsciente. Cuidado con culparte. Pero a nivel inconsciente estás diciendo, lo que dice mi padre es como deben ser las cosas. Y por ende yo me angustio, me frustro, me enojo. No sé si te estás dando cuenta. Entonces, el control está dentro de nosotros. Podemos aprender, sí, podemos aprender, reaprender a asomarnos al mundo desde una ventana distinta. No sé si eso responde a tu pregunta. Y eso es lo que yo enseño en mis sesiones de coaching. Exactamente eso, cómo ver el mundo
de una manera más amable. María Eugenia, también te llega la charla a tu correo. ¿Cómo saber cuando un ángel me habla? Oh, Mayra, de nuevo, sigue tu corazón. Los mensajes de los ángeles son absolutamente amorosos, para que sepas. Quiero vivir sin ansiedad y miedo, Vanessa, eso se puede aprender. Porque lo que te digo, la ansiedad y el miedo vienen de lo que pienso. Viene literalmente, la ansiedad es, monto una película al futuro, la monto de miedo además, le meto efectos especiales y me meto a verla. Como no la puedo controlar, como no veo hoy la solución, empiezo a sufrir de una vez. De una vez empiezo rapidito a sufrir. Eso es la ansiedad y eso es el miedo. Eso es, podemos aprender a hacerlo diferente. Usualmente es aprendido. María José, tú dictas cursos de Los Ángeles. María José, tengo dos grabados. Estamos montando uno para final de este mes. Tengo uno que se llama Cómo comunicarte con tus ángeles, de 4 horas y media con ejercicios prácticos. Y tengo otro que se llama Arcángeles y Chakras, también de 4 horas y media. Pero en este momento son grabados. Los he hecho 2 o 3 veces, digamos, presenciales, estando yo presente, digamos. No sé si cuándo los voy a volver a hacer, pero en este momento digamos que puedes acceder a esos grabados si te interesa. Jessy, te la mandamos con mucho gusto. Rosy, muchas gracias, hermoso material para tratar de administrar nuestra vida de la mejor manera. Bendiciones a ti, Rosy, gracias por asistir. Claudia, gracias por tan maravillosa información. Vivir en compañía de los seres de luz brinda armonía a tu vida. Estamos en un aprendizaje. Sí, qué lindo. Muchas gracias Carol, me encantó. Mil gracias a ti. Cirelda, muchas gracias. Beatriz, gracias a ustedes por estar acá. Luz Elena, muchas gracias. Bendiciones. Bueno, nada, creo que estamos entonces. Muchas gracias por escribir. Muchas gracias por estar acá. Y de nuevo espero pues, que este tipo de charlas les traigan como paz, como armonía, como tranquilidad, porque yo sé que a veces lo necesitamos. Gloria, ¿cómo tenemos el curso de Comunicarte con los Ángeles? Escríbenos al chat y te mandamos el link. Te mandamos pues el link y el costo, que no es mucho, y te lo mandamos con muchísimo gusto.